Hola, buenos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos y todas acá a Desde la Mirada, un espacio para la cultura y sus debates por Ávila TV. Recuerda nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra y @Desde la Mirada Podcast. Por allí te puedes comunicar con nosotros, estar atentos a nuestras promociones, a la programación. Nosotros estamos al aire todos los lunes a las 9 de la mañana por Ávila TV. Este espacio Desde la Mirada llega a ustedes gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Vente con nosotros, sumérgete en el mundo de la producción audiovisual y fórmate como un productor audiovisual en la EMPA. Muchas gracias a la EMPA, por ella estamos nosotros al aire. Muchas gracias. Así que bueno, Desde la Mirada, cercano estamos a el 12 de octubre. Esa es una fecha que ha cambiado de nombre además. La conocimos nosotros hace muchas décadas como Día de la Raza. Nosotros en Venezuela no celebramos el Día de la Raza, ahora celebramos el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre, porque de alguna manera se conmemora aquella fecha que históricamente quedó como el encuentro o la invasión europea a las tierras americanas. Y bueno, de allí para acá ha rodado mucha historia, ha habido mucho tela que cortar y mucho cuento maravilloso, ¿no? Pero queremos recordar, cercano como estamos al 12 de octubre, a nuestras entrañables, maravillosas y fundamentales culturas indígenas, culturas aborígenes, culturas fundacionales de Venezuela, de lo que es nuestra cultura venezolana híbrida, hermosa. Tenemos esa raíz africana, tenemos la raíz, por supuesto, indígena y también la raíz europea que, como conmemoramos, pues llegó hace más de 5 siglos ya a estas tierras y bueno, todo lo que de allí se derivó, sin entrar y que estos minutos del podcast no se nos vayan diciendo qué sucedió después de esa compleja situación histórica que todos conocemos, ¿no? Como muchas veces llamada el descubrimiento de América. Luego también cambió el nombre la invasión a América. Nuestras culturas aborígenes, nuestras culturas fundacionales estaban aquí, haciendo vida, haciendo sociedad, haciendo arte, haciendo cultura, haciendo la vida, las civilizaciones indígenas maravillosas que se extendieron por toda América, desde la Patagonia, allá en Argentina, en los finales del Suramérica, hasta el norte del Canadá. Todas estas tierras hermosas estaban llenas de culturas, idiomas, legados, memorias, tradiciones, gastronomías, arquitecturas maravillosas. Nosotros aquí, en esta cuenca del Caribe, en lo que hoy día es Venezuela, pues abundan las culturas aborígenes, nuestros pueblos originarios valerosos, hermosos, que fueron los primeros defensores pues, de esta tierra. Tenemos nosotros hoy que celebrarlo. Tenemos más de 34 idiomas indígenas reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cada pueblo indígena que aquí ha estado y está, ha aportado de una manera fundamental, sustancial a nuestra venezolanidad. Somos esa maravillosa mezcla de africano, europeo y, por supuesto, indígena. Hermoso legado. Y bueno, esos pueblos indígenas que siempre me gusta hablar en presente, cuando hablamos de los pueblos indígenas hay una mala maña que yo siempre he visto por allí, que citan todo en pasado, como que si ya los pueblos indígenas no existieran, lo ven solamente como un hecho histórico. Nuestros pueblos comían, nuestros pueblos se vestían, nuestros pueblos hacían. No, nuestros pueblos indígenas hacen, nuestros pueblos indígenas comen, nuestros pueblos indígenas practican su cultura porque las culturas indígenas sigue viva, sigue vigente, sigue activa en el tejido social venezolano. Conocemos hermosas manifestaciones culturales como la cultura guayú, allá en cercana, pues y mayormente en el estado Zulia, colindante con la Guajira colombiana. Tenemos la cultura guarao, allá en el delta del Orinoco, hermosísima cultura del agua, del río, de la canoa maravillosa. Tenemos, bueno, en el Amazonas Apure, cantidad de culturas como la Pumé, como la cultura Yanomami, como la Yecuana, como la Wotuja. Son una cantidad de pueblos que mantienen inclusive su idioma. Y un idioma es una cosmogonía, es una manera de entender el mundo, es una manera de entender el universo. Ahí están sus mitos creacionales, sus mitos
reproductivos, sus mitos agrícolas, sus mitos de relación con la naturaleza. Y esas son culturas que están vivas, de las cuales hablamos en presente. Hoy en Venezuela tenemos muchos pueblos indígenas activos, organizados, vivos y en pleno por florecimiento cultural. Así que bueno, de allí se deriva, de esos pueblos y de esas prácticas culturales, por supuesto, toda una cantidad de prácticas culturales. Vamos a ubicarnos, como siempre vamos a hablar en este podcast desde la mirada, del tema artístico en particular. Hay manifestaciones maravillosas que yo les invito a que cuando tengan la posibilidad de ir a otro de los estados, que vengan y vayan y revisen y vean lo hermoso de la producción artística, cultural de nuestros pueblos indígenas. La cestería, por ejemplo, el tejido yecuana, de las cestas yecuanas, es algo de las cosas más hermosas que tenemos como cultura venezolana. Y eso es un tremendo aporte maravilloso de la cultura indígena a nuestro acervo visual, artístico, creador. Ahí está, cada pueblo indígena tiene una cestería. La cestería Guarao es maravillosa, de otra naturaleza, con otras técnicas de tejido, con otros materiales, sigue siendo extraordinaria. Los Yanomami tienen una técnica de tejido de cestas también maravillosa. La cultura guayú, bueno, reconocida mundialmente por los tapices, por su colorido, algo que llama mucho la atención cuando uno va al estado Zulia y revisa los mercados indígenas, es que es una cultura tremendamente colorida, de un cromatismo extraordinario, exacerbado, para ser una zona árida, para ser una zona de colores terrosos, de un paisaje completamente ocre, vamos a decirlo así, por lo desértico. Resulta que nos sorprende maravillosamente sus expresiones artísticas porque son de un cromatismo extraordinario. Y yo me atrevo a hacer un nexo gigante, extrapolado, de la obra del maestro Carlos Cruz Diez, maestro de la luz, maestro del color venezolano también, que a primer momento no lo relacionamos con las culturas indígenas, pero que si lo buscamos debajo, si buscamos en lo profundo de la venezolanidad, nos damos cuenta cómo esas culturas indígenas aportan esos elementos cromáticos, aportan esos elementos de la visualización que tienen nuestros artistas, que después de muchos siglos y décadas son considerados contemporáneos y han sido vanguardia en el mundo, como es el caso del maestro que acabamos de nombrar, Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, el mismo Jesús Soto, unos cromatismos hermosísimos que tenemos que buscarlos en esos orígenes del tejido, del textil, de las visiones de nuestras culturas originarias. Es algo muy hermoso esto, ¿no? Pero además de los objetos que producen las culturas indígenas, que son objetos digamos, físicos, ahí tenemos cestas, tenemos casas en el caso arquitectónico, tenemos tapices, tenemos cerámicas, tenemos objetos. Paralelamente a eso y en igualdad de hermandad, existe un acervo cultural, un aporte cultural que no es físico, que no es material, que es ese aporte inmaterial como los mitos, las leyendas, la literatura oral, las creencias, los sueños. Esos son aportes culturales también que nuestros pueblos indígenas han hecho. Y dentro de ellos, y queríamos celebrarlo hoy, queríamos aprovechar este espacio para nombrarlo nuevamente y celebrarlo y hablar nuevamente de eso, está un mito extraordinario que es el mito de María Lionza. Todo venezolano de cualquier edad, de cualquier generación, conoce a María Lionza, por lo menos la ha visto. Los caraqueños tenemos el privilegio maravilloso de tenerla aquí en la autopista del Este. Cada vez que pasamos por allí, entre Plaza Venezuela, los estadios de la ciudad universitaria, yo por lo menos, que a veces me toca manejar por allí, no puedo dejar de ver la estatua del maestro Alejandro Colina. El maestro Alejandro Colina, un gran escultor venezolano. Para el año 1953 se le encarga esta pieza extraordinaria que fue en su momento el pebetero de unos juegos que se celebraron, unos juegos deportivos que se celebraron acá en Caracas en la época del coronel Marcos Pérez Jiménez. Esta pieza hermosísima, originalmente siempre estuvo allí en esa zona cercana porque fue parte del complejo de estadios que se inauguró para esos juegos. El pebetero, para el que no lo sabe, es
la antorcha, el sitio donde se enciende el fuego ritual de los Juegos Deportivos. Es una celebración que todos conocemos. Cada vez que se inaugura o se abre una olimpiada, pues hay un fuego que se enciende y está encendido durante todos los Juegos. Bueno, esa estatua sirvió originalmente como pebetero. En la pelvis que sostiene la mujer, María Leonza, que está montada sobre esa danta y tiene los brazos extendidos hacia arriba, allí tiene una pelvis femenina y allí estaba el elemento del fuego que se encendió el día ceremonial que se inauguraron estos Juegos en el año 53. Eso tenía un sistema de combustible por dentro de la estatua que desde abajo con un reservorio iba hasta arriba y allí se encendió el fuego. Yo conocí de manos de uno de los hijos del maestro Alejandro Colina que nos hizo esa anécdota muy hermosa cuando a él le tocó encender el pebetero con Alejandro Colina, el coronel Marcos Pérez Jiménez, en el marco de esa inauguración. Él estaba muy niño y todavía lo recuerdo y nos los contó de primera mano. Algo muy hermoso, un cuento que siempre tendré guardado cuando me tocó hacer de reportero por ahí en tantos proyectos que hemos estado, ¿no? Entonces aparece esta estatua maravillosa de María Leonza. Y es una cosa interesante porque siendo el pueblo venezolano un pueblo devotamente cristiano, mayoritariamente católico, aunque sus vertientes, pero protestante, una cantidad de ramas religiosas que están allí, aparece en el medio de Caracas, a mediados del siglo XX, una estatua de una deidad pagana. Es una deidad que no es cristiana, que no es católica, viene de una tradición indígena, porque los aportes de lo indígena a la cultura venezolana no son solamente visuales, no son solamente estéticos, son también cosmogónicos, rituales, son simbólicos, ¿no? Igualmente, como no pudiéramos tampoco limitar ni circunscribir los aportes de las culturas africanas que esclavizadas vinieron a Venezuela. No, bueno, el tema afro siempre se relaciona con el tema musical, por ejemplo, ¿no? O con el tema rítmico, con el tema de la percusión, de los tambores. No, eso es una cosa, verlo así es muy limitado. Siempre hay que verlo de una manera mucho más amplia. No es solamente un tema estereotiparlo y cerrarlo a un solo elemento. Muchas veces nosotros, que somos parte de esa cultura híbrida, no podemos identificar a veces cuál elemento está allí de estas culturas, porque ha convivido con nosotros por generaciones, elementos gastronómicos, elementos de la cosmovisión del mundo que tiene que ver también con que aportaron esas culturas, ¿no? Y este mito de María Leonza es hermosísimo, es un mito de una princesa indígena que tenía poderes maravillosos con la naturaleza, desde la naturaleza, era una deidad natural, interesantísima. No en muchos países de América Latina existe este mito indígena tan vivo y practicado como se hace en Venezuela. Esta hermosísima historia de María Leonza, celebrada por nuestros literatos, celebrada por nuestros poetas, también tuvo un momento importante en los años 70, cuando este cantautor panameño Rubén Blades hace una canción muy famosa que también todo el mundo conoce y seguramente ha bailado, que es esta canción María Leonza. María Leonza, hazme un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. Y dice dónde está y toda la autopista del este, ¿no? Allá. Bueno, Rubén habla una cantidad de cosas en la canción, la describe y la hizo muy famosa en América Latina, inclusive mundialmente. Pero como comento y no lo quiero dejar pasar, hay un detalle en esa canción que a mí me llama mucho la atención, porque Rubén pone a María Leonza como si fuera una imagen de la Virgen María, porque él lo dice en una frase cuando dice que Coromoto la vio brillar. El indio Coromoto vio brillar efectivamente, que fue el que descubrió la imagen de la Virgen de Coromoto. María Leonza no es la Virgen de Coromoto, María Leonza es una deidad indígena. Sin embargo, Rubén lo dice ahí y yo digo, bueno, siempre he estado preguntándome, bueno, ¿por qué Rubén dice que María Leonza es una aparición de la Virgen María, ¿no? Interesante, va a preguntarle, a lo mejor cuando lo tengamos por ahí le vamos a preguntar, bueno, Rubén, ¿cómo es esto? Pero todos sabemos que esa maravillosa pieza sufrió con el tiempo, porque es una pieza física, es una pieza hecha de metal, con una estructura interna de metal, y un recubrimiento de un material de concreto, pues, cemento, vamos a decirlo así, tallada y trabajada por el artista. Sin embargo, la original que estuvo allí en la autopista del Este sufrió una fractura hace unas décadas. Yo lo recuerdo haberla visto inclusive fracturada, porque en la zona más estrecha, que viene siendo la cadera de María Leonza, la cintura de María Leonza, mejor dicho, ahí
Se quebró la estatua, hubo que moverla, hubo que restaurarla. Y eso, bueno, es un proceso técnico que ha llevado tiempo, bueno, que ha tenido esos altibajos de la reubicación. Hoy en día, bueno, el original se va a llevar hasta las estribaciones de la montaña de Sorte. Entonces, hay una cantidad de elementos interesantes, ¿no? Porque tenemos que valorar mucho, aprovechando la cercanía, como les dije al principio del podcast, del 12 de octubre, esta celebración de la resistencia indígena, todo lo que los pueblos indígenas como cultura profunda han aportado a la venezolanidad, han aportado a lo que somos como venezolanos. No nos podemos entender como venezolanos si desconocemos esos maravillosos valores que tenemos inclusive el deber de estudiar, de profundizar, de investigar, porque muchas veces por lo mismo que es cotidiano no lo valoramos. Por lo mismo que lo vemos todos los días, nos parece que es algo que va a estar allí eternamente y nos damos cuenta que tenemos que cuidarlo. Son elementos de nuestra idiosincrasia, elementos de nuestra cotidianidad que tenemos que tratar de preservar. Porque fíjense, por ejemplo, Caracas es un museo y uno camina por Caracas y se consigue con obras de muchísimos artistas, de maestros de todas las décadas, de Guzmán Blanco, finales del siglo XIX. Hasta ahorita, Caracas es una colección de obras maravillosas, desde el Paseo del Calvario, desde la obra de Carlos Cruz Diez, desde las obras públicas de Alejandro Otero, el maestro Soto, la esfera de Soto, la estatuaria del mismo maestro Alejandro Colina, tiene otras obras maravillosas en los próceres, en la Plaza Tiuna, el Indio de Caricuao también, son objetos maravillosos que están allí. Y nosotros, como los damos por normal, nosotros muchas veces no le ponemos el cuidado y no nos preguntamos también cuando pasamos por allí, bueno, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién fue Tiuna? O este indio que está en la entrada de Caricuao, de esta maravillosa zona de Caracas, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Desde cuándo está allí? Hay que preguntarse, porque son obras que están allí y que son parte de nuestro paisaje humano, de nuestro paisaje cultural. Cuando vamos a los próceres, hay una cantidad de objetos, de decoraciones. Bueno, los próceres, ¿por qué ese paseo es así? ¿De dónde salió esa estética de esas copas con esas mujeres desnudas debajo de la fuente y ese gran paseo largo que termina con unos monolitos? ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo construyó por primera vez? ¿De dónde se lo copiaron o si fue original de aquí? ¿Quién lo hizo? Esas son cosas maravillosas porque son parte de nuestra caraqueñidad también, los que somos de Caracas y los que hemos vivido en Caracas. También somos, bueno, yo he sido muy curioso también de toda esta estatuaria urbana, ¿no? De todos estos objetos que están allí y que hacen parte de nuestro paisaje. Y es parte de nuestra espiritualidad, porque la obra de arte tiene eso, que es un objeto, pero a la vez es un gran símbolo de lo espiritual, algo que se nos queda dentro y que forma parte de nosotros como cultura, como país, como comunidad, como colectivo. Y ese es el caso, por ejemplo, de los aportes maravillosos que ha hecho la cultura indígena a nuestra idiosincrasia. Una cantidad de mitos, una cantidad de imágenes, una cantidad de coloridos, de formas, de maneras de vivir en el tema gastronómico, en el tema de la casa indígena, el tema de la arquitectura. Son elementos claves, hermosos, que cuando tenemos la oportunidad y el privilegio de conocerlos de primera mano en los grandes territorios y extensiones de Venezuela, nos quedamos sorprendidos y maravillados de lo sofisticado y complejo que son, aun cuando parecen sencillos. Yo pongo un ejemplo. Las casas indígenas, tuve la oportunidad en el estado de Amazonas de estar en una y resulta que el fresco y lo agradable del clima que hace adentro, usted no lo puede creer, pareciera que hay un aire acondicionado y resulta que es pura tecnología natural, pura palma, pura madera, puro barro y el fresco de la casa es impresionante comparado con el afuera. Algo que es tremendamente sofisticado, tremendamente tecnológico, sin necesidad de utilizar los elementos tecnológicos occidentales que nosotros en las ciudades a veces estamos luchando y batallando. Pero de verdad que hay una cantidad de tecnologías sencillas, maravillosas, desarrolladas por nuestros pueblos indígenas, que también son parte de nuestra idiosincrasia y son aportes hermosísimos y maravillosos para nuestra idiosincrasia venezolana y nuestra identidad como pueblo venezolano, que en estos momentos, bueno, se mantiene en lucha, en resistencia y activo en sus desarrollos culturales. Bueno, estamos llegando al final de este podcast Desde la Mirada y quiero recordarles nuevamente nuestras redes sociales para que se mantengan en contacto con nosotros. @Avila TV Vibra, @Desde la Mirada Podcast
y @Oscar Sotillo Arte, mis redes sociales. Así que bueno, les quiero recordar también que este espacio llegó a ustedes gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. ¿Qué estás esperando? Vente con nosotros y sumérgete en el mundo de la producción audiovisual. EMPA, muchísimas gracias por estar con nosotros y los queremos esperar en el próximo podcast desde La Mirada. Todos estén atentos y atentas. Gran saludo.